Y seguimos con más encuentro informativo y como decíamos en los títulos, es viernes y llegó el momento de compartir, de que nuestra compañera Camila Rosbaco, que ya está aquí en el estudio, nos comparta su columna sobre cultura y en este caso una peli para el fin de semana. Buenas noches, Cami, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari, muy bien. Bueno, un gusto volver, como siempre, para compartir un poco de nuestra cultura nacional y bueno, también a veces hemos traído, ¿no? O sea, he traído algunas referencias a obras del cine o literarias que no necesariamente sean de acá, pero siempre tratamos como de volver a lo propio. Y en este caso traigo solamente en esta oportunidad, en esta columna, una sola película, pero que tiene bastante para decir. La película se llama Trenkelauken, es una película nacional que se estrenó en el año 2002, pero la particularidad de su estreno es que fue en el Festival de Venecia, entonces nosotros tardamos mucho más en poder verla. Cuando las películas se estrenan en festivales, bueno, tienen sus propios circuitos y recorridos, entonces no se pueden ver en los cines o en las plataformas, y a nosotros que, bueno, muchas veces también esos estrenos nos quedan lejos porque a veces son en Buenos Aires o en otros centros urbanos que no es específicamente Viedma. Entonces esta peli es del 2022, sobre fines del 2022, pero recién el año pasado y este año se puede ver más, o está más accesible, ¿no? Para que la podamos ver todas. Trenkelauken es una película que tiene dos partes, parte 1 y parte 2. La primera parte dura 2 horas y 9 minutos. Larga. Y la segunda parte, 2 horas y 13 minutos. O sea, es una película larga, que tiene sus momentos lentos, ¿sí? Que tuvo un recorrido por, bueno, festivales internacionales y que también tuvo muchos reconocimientos. Ahora voy a contar algunos de estos premios que tuvo esta película nacional de una directora argentina que se llama Laura Citarella. Ella es de La Plata, es una directora joven que bueno, que nos trae una historia, ¿no? Nos invita a esta historia que lleva el nombre de un pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Trenkelauken tiene, la ciudad de Trenkelauken, un poco menos de 50.000 habitantes, sí, es más chico que Viedma todavía, y hay algo de esta idiosincrasia de ese pueblo, de esa ciudad, que cuando yo miraba la película me remitía un poco, ¿no? a nuestra localidad, al modo de vida que tenemos, a nuestros tiempos. Dinámicas. Sí, totalmente, que no son las de las grandes urbes, la de Buenos Aires y demás. Y hay algo también en esta forma de vida, en estos hábitos y en estas costumbres que está también reflejado en la duración de la película, ¿no? O sea, esta duración que tiene, este tiempo que lleva a contar, es porque también hay un modo en el que está construida la narración en la película que es, bueno, por momentos es lento, pero no por eso no deja de contar cosas o es aburrida para nada, porque también tiene muchos momentos de suspenso, de drama, ¿sí? Que le ponen ritmo en esta historia que es una historia de misterios. Hay una chica, una bióloga porteña que va a esta ciudad, ya no es de ahí, viene de esa lógica y esa vorágine de la gran ciudad, de un ritmo mucho más acelerado. Sin embargo, se adapta bastante bien a este pueblo, empieza a investigar de unas flores, ella va para hacer un trabajo de investigación, empieza a hacer una columna en una radio y se empieza a vincular y a hacer algunas amistades en el pueblo. Producto de estos vínculos que ella empieza a hacer, empieza a descubrir una serie de misterios dentro de este pueblo y ella se empieza a ver como entreverada, ¿no? En estas historias. En primer lugar, en la biblioteca se encuentra con que en un libro hay un pliegue y dentro de ese pliegue hay una carta que hace más de 50 años una mujer le envió a un varón, ¿no? De ese pueblo. Y de ahí empieza a desentrañar y empieza a tirar de ese hilito y a conocer esta historia de amor de una mujer muy misteriosa, una mujer además que en esas cartas se la reconoce como que explora su sexualidad, que es una mujer poderosa, que es una mujer que sigue su deseo, ¿no? Y que un poco deja a ese hombre despabilado, ¿no? O sea, como que sorprendido con la identidad y con la forma de ser de esta mujer, pero después, que esta es la segunda parte de la película, ese misterio medio como que queda en el olvido y aparece un segundo acontecimiento, un segundo tema ahí que empieza como a ella a atraparla y a querer saber qué es la aparición de un bicho que no se sabe bien qué es, ¿no? O sea, un animal, un algo, ¿no? Y ella ahí se empieza como a meter en ese acontecimiento para conocer la verdad, ¿no? O conocer, bueno, qué pasa con esto.
además de esto, también hay una historia de amor. Tiene como un poco de todo, ¿no? O sea, es una película larga que está dividida en dos partes, que las dos partes, si bien son un todo, marcan una diferencia en lo que se está contando, que tiene un poco de drama, un poco de suspenso, un poco de amor, cuestiones así por momentos un poco más policiales. Tiene un poco de todo, la película está buenísima y se va construyendo la geografía, ¿no? Hay algo de ir recorriendo un paisaje siempre abierto, ir recorriendo, están siempre andando, ¿no? Los personajes, recorriendo, buscando más pistas, buscando las flores que esta chica quiere investigar, buscando ese segundo misterio. Y van recorriendo y esos recorridos también van acompañados con una música que es excelente, es muy buena, que si bien no es el sonido y la música en la película un personaje, como si es en la película El Prófugo, que quizás en otro momento la traiga a esta columna, que es una película protagonizada por Erika Rivas, que tiene también un sonido muy elaborado, pero en ese caso el sonido es como un personaje más. Claro. Cómo se representa ese personaje es en el sonido. Acá no es eso, pero sí el sonido nos hace transitar. Te mete en ese mundo, en esa historia, en ese pueblo. Así que súper recomendada Trenkelauken. Tiene su tiempo, ¿no? Hay que saber que hay que sentarse dispuesto a disfrutar de un rato de la película, con un mate, ¿no? Como lleva su atención, pero muy entretenida. Y esto, no es aburrida o no es tediosa de sostener porque va pasando, ¿no? De una cosa más romántica a una cosa más de suspenso, a algo más dramático, y va pasando por varios estadios. Su directora, les decía, Laura Citarella, ha también dirigido otras películas que yo la verdad la descubro con Trenkelauken, así que no conozco las demás. Sé que hay un corto que sacó este año que está disponible en Movie, que dicen que es muy bueno, no lo vi, así que no sé, supongo que en otro momento podremos hablar de eso. Sí, como dato de color, forma parte de una productora, que es la productora El Pampero Cine, que es la encargada de que fue quien produjo, ¿no? esta institución. La Flor, que es una película de Mariano Ginás del 2018, que se la conoce como la película más larga de la historia argentina. Tiene 14 horas la película, es súper larga. Dicen que es muy buena también, supongo que más adelante. No llegué a verla para hoy, la verdad. Mariano, porque el hermano de Verónica. Sí, 14 horas es mucho, entonces realmente no llegué a verla para hoy, pero supongo que en algunas columnas más adelante interesante para explorar. Vi el tráiler nada más y es muy prometedora, pero también hay algo de esto del tiempo, ¿no? Del tiempo que lleva a contar una historia, de darse el tiempo de sentarse a ver una película. Me parece que está bueno. Obviamente que, tiene que tener una trama, tiene que tener un ritmo que a vos te mantenga la atención y te genere un interés. Trenkelauken eso lo logra muy bien, así que súper recomendada para este fin de semana. Y antes de irme me gustaría decir algunos de los reconocimientos que tuvo esta película y de nuevo el orgullo nacional, ¿no? Sí. Del cine nacional en circuitos internacionales y ganándole incluso en algunos casos a grandes totes del cine. Hay una revista francesa, no voy a decir bien el nombre porque lo mío no es el francés claramente, pero bueno, que se llama Cahiers du Cinéma, que publicó en el año 2023 una lista de las 10 mejores películas de ese año, ¿no? Y en el número 1 puso Trenkelauken. Esta película que lleva el nombre de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene todas estas particularidades de mostrar la geografía, de contar un poco, ¿no?, la idiosincrasia de este lugar, y develar estos misterios de los habitantes y de esta protagonista en particular. Número 1 en esta revista, dejando por debajo ni nada más ni nada menos que a Steven Spielberg con la película Los Fabelman, que está disponible en Netflix. Es una película que está buenísima, que es como una especie de autobiografía de él. Sin embargo, primero esta revista internacional de cine eligió a Trenkelauken. Y también dejó por debajo a Hojas de Otoño, que es una película de Aki Kaurismäki, que también es un director de cine muy reconocido. Traigo este dato como de color, porque me parece que cuando hay otros, ¿no?, que quizás no tienen el amor que nosotros podemos tener por nuestros compatriotas, por países, por ciudades vecinas, por lugares vecinos, y
reconoce esta película, así que creo que más todavía, o mejor todavía para poder ir a verla y poder, bueno, evaluar en todo caso qué les parece. Y después también, bueno, fue ganadora de la mejor película latinoamericana por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y muchos otros reconocimientos más. Pero bueno, creo que estos dos son los que más se destacan, sobre todo teniendo en cuenta este carácter internacional que la pone en competencia con cineastas que tienen muchísimos más recursos, ¿no? Muchas veces. Bueno, Trenkelauken, una película del 2022, parte 1, parte 2, de Laura Citarella, protagonizada por Laura Paredes, que también es una actriz argentina. Está Verónica Llinás está en la película también con un personaje más secundario, pero está ahí también, se destaca, ella es una actriz impresionante. En este momento está disponible en HBO Max. Tengo la idea de que antes estaba en Cinear, lo chequeé antes de venir acá y no estaba, así que bueno, ojalá pueda volver a estar para que esté disponible también sin tener que hacer ningún tipo de suscripción. Bueno, así que esta es la invitación del fin de semana, a tomarse un tiempo para recorrer los misterios de Trenkelauken, esta película argentina. Muchísimas gracias, Cami. Nos encontramos en 15 días. En 15 días. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.